2 de la tarde, estamos en Frankfurt a la espera de 15 minutos donde Christine Lagarde y su equipo va a comunicar en un statement, en un documento, en un comunicado, cuál es la decisión final de la subida de tipos de interés para el ámbito comunitario, y será dentro de 45 minutos cuando entendamos las razones de la subida de los tipos de interés, que presumiblemente será de 75 puntos básicos, y cuál es, no el forward guidance, no la visibilidad a medio y largo plazo, pero sí un poco cuál es el efecto, cómo está marchando esa subida de tipos, si ya hay algún efecto en el conjunto de la inflación, y ya que está, seguro que también nos da visibilidad sobre cómo está afectando en el crecimiento comunitario. El mercado está tenso, pero calmado, tenso porque está a la baja, esperando a ver si hay un movimiento de volatilidad importante cuando se conozca no solo el dato del Banco Central Europeo, sino en media hora el dato del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, que se espera no positivo, sino muy positivo, y que pudiera estar, según el GDP Now de Atlanta, que se conoció ayer, por encima del 3%, en el entorno del 3,1%. Los mercados viran en negativo, Eurostoxx abajo un 0,94 a escasos 15 minutos de conocer la decisión del Banco Central Europeo y media hora de conocer el PIB de Estados Unidos. Tenemos el IBEX 35 abajo un 0,65, tenemos el CAC 40 abajo un 1,13, tenemos también el mercado alemán abajo en el entorno del 0,9, futuros americanos a 1 hora y media de que abran los mercados al otro lado del Atlántico, los tenemos con una caída del 0,45, del Nasdaq en el S&P 500 del 0,45, del Nasdaq en el entorno del 0,88. Mantiene la paridad el euro 1,0046, ya habría deseado hace 6 semanas, cuando también estuvimos aquí, Christine Lagarde y su equipo, haber tenido un euro en la paridad y con fuerza de recuperación, de debilidad del dólar, con una caída desde máximos del 4% frente a pares, que está dando sobre todo tranquilidad al resto de monedas, después de haber vivido un año donde el dólar ha sido el gran protagonista, creando dolor, creando dificultad al resto de economías y al resto de monedas, y por supuesto inflacionario, por lo que una vez que el dólar empieza a perder fuerza, ese fenómeno inflacionario que también está comportando el euro, se le empieza a despejar al Banco Central Europeo. ¿Qué tiene que responder? Bueno, tiene de todo para responder el Banco Central Europeo a partir de las 3 menos cuarto, sobre todo qué va a hacer con ese balance, con esas compras, con esa cantidad de dinero que tiene acumulado en balance, y qué va a hacer con sus pérdidas, porque va a empezar a tener que declararlas y va a tener que decir cuál es el modelo. Es una de las preguntas que le hemos transmitido al Banco Central Europeo y queríamos hacerle en sede con nuestra compañera Marta Iser, para que nos expliquen si el plan está en que los estados pongan dinero o en que se quede directamente ahí la pérdida, opción que tiene, o la otra opción inflacionaria, que es la de empezar a mover la maquinita del dinero que aquí dentro el Banco Central Europeo puede poner a funcionar en cualquier momento. Enjuagar pérdidas del BCE, pedirle a los estados que pongan dinero. Ninguna parece ser una solución sencilla en el corto plazo para el BCE, que va a tener que tirar por el camino de asumir que tiene pérdidas y que ya se compensarán en un futuro cuando la subida de tipos empiece a relajarse. Ojo, porque la tasa de depósito, esa cantidad de dinero que reciben los bancos por el dinero que los ciudadanos les prestan en depósito y que está sin funcionar, se va a ir al 1,5%, por lo que se pueden imaginar los beneficios empresariales de la banca, cómo van a volver otra vez al nivel de su core, de su negocio, de su vida normal, que es la de recibir dinero para prestarlo, recibir dinero para tener rentabilidad. El Banco Central Europeo va a ser protagonista prácticamente ya enseguida. Esta mañana ha sido protagonista en España el dato del desempleo, el paro, cuya tasa nos refleja que los principales problemas de la economía española siguen estando, a pesar del movimiento de recuperación económica, sobre todo entre el 15 y el 20 antes del coronavirus, cuando se desperdició una oportunidad única de hacer una reforma estructural que hubiese cambiado las bases del empleo en España, y que ahora, cuando empiezan a darse mal dadas, todo el mundo mira lo mismo de siempre, que es como el desempleo empieza a subir, incluso en meses, en el trimestre del verano, con la cantidad y con la capacidad económica que ha tenido España para generar recursos, empleo. No lo ha hecho, solo 77.000 nuevos empleados en un trimestre, que suele ser excesivamente bueno para la economía, por lo que no pinta nada bien ni para el dato de Producto Interior Bruto que vamos a conocer en breve, ni tampoco para el último trimestre del año, ni en materia de empleo ni en materia de crecimiento. La inflación y el diferencial entre el norte y el sur a la hora de ver Alemania, España, Italia, Portugal, frente a Holanda, Alemania, Bélgica, a la hora de ver de qué manera se puede afrontar la inflación, va a ser otro de los puntos clave, esos halcones
del Banco Central Europeo del norte de Europa van a seguir pidiendo mayores subidas de tipos de interés. Parecía que esa carta blanca que se le había dado al BCE de 75 puntos básicos en la última reunión, en la que también estuvimos aquí, era suficiente. Pues no ha sido así. Más 75 puntos básicos, falta por confirmarlo dentro de 10 minutos, y luego otros 50 puntos básicos para hacer una mega subida de tipos de interés que está haciendo, que está poniendo a tiritar al conjunto de la economía europea. Todavía no parece que el Banco Central Europeo vea los efectos en la economía, vea si está dañando el crecimiento económico, porque no tiene esos efectos hasta 6 meses vista, es decir, los va a empezar a conocer en el último trimestre del año, más pegado a la Navidad, más pegado a diciembre. Por lo que todos los datos, todas las dudas están ahora mismo circulando alrededor de esa comparecencia de Christine Lagarde, donde los inversores quieren ver si de verdad tiene efecto o si la subida de tipos simplemente sirve para dañar un poquito de la inflación de demanda, pero que esa inflación de oferta continúa impactando al conjunto de la economía europea. Vamos a intentar ver en los próximos minutos, en la próxima media hora, sobre todo cuando conozcamos el dato del PIB americano, pero también el dato final de la subida de tipos de interés, el análisis de lo que se está produciendo a nivel europeo y a nivel de crecimiento de la economía global. Pero antes es importante también ver por qué este movimiento bajista, por qué esta calma chita en el mercado en términos negativos, esperándole al Banco Central Europeo y al dato del Producto Interior Bruto. Gabriel Montalto. Gabriel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Buenos días al equipo allí desde Frankfurt am Main y a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo ves el mercado minutos antes de conocer el dato de subida de tipos de interés y del PIB de Estados Unidos? Este mercado bajista en esta mañana. Muy tranquilo de momento, el VIX lo tenemos en 27.57, bastante controlado, muy poca volatilidad ha tenido en el día de hoy. Tenemos también al eurodólar el 1,00358, lo tenemos corrigiendo en velas de un minuto desde el máximo de hace unos minutos, el 1,0048, sigue corrigiendo ahora, pero apenas se está moviendo. Ayer comentaba en cierre de Wall Street, también en tiempo de criptos, era normal el retroceso de hoy. Bueno, aparte salió Meta, que justificó, etcétera. Pero de momento, mucha calma. Lo que me va a interesar, y es ya tan solo 6 minutos de que salga el dato, o 7 aproximadamente, sí, 6, que va a ser 2 minutos antes, 1 minuto antes o 40 segundos antes el eurodólar para saber si hay trampa o no. Espero también los 75. Se rumoreaba hoy de que desde el Banco Central se había filtrado algo de 50. Deutsche Bank había subido de 50 a 75 también y el consenso apunta a 75. 50 puntos básicos, malo para el eurodólar. 75 estaría bien porque está descontado y 100 lo dispararía. Podemos ver una jornada, Gabriel, en el que no haya sorpresas, en el que esa subida de 75 puntos básicos nos deje todo flat en el mercado. No creo que va a haber volatilidad, creo que va a haber bastante porque tenemos datos de peso también de Estados Unidos a partir de las 2:30. El mercado americano está menos pendiente de lo que va a ser el Banco Central Europeo, por lo que he estado leyendo en páginas de allí, y están mucho más pendientes de los datos trimestrales del PIB americano. Y aquí en Europa estamos más concentrados, sobre todo en el DAX, 13.075 de momento, aunque recordemos que el DAX viene de una resistencia que ayer marcaba, que de momento le está haciendo una corrección que es probable y lógica que quizás prosiga. Y aquí estamos más mirando el mercado europeo, los bonos de Alemania, 2,19 en este momento a 10 años, sube un 3,35%, ver lo que va a pasar con el eurodólar. La moneda más fuerte de los últimos días está siendo el yen. Ayer comentaba que la intervención de los 50.000 millones de dólares se rumorea que el Banco Central de Japón pudo haberlo hecho en una acción coordinada con Estados Unidos, algo a lo que Yellen ayer misma dijo: no tengo conocimiento del tema, pero tampoco lo negó. Hay mucho para hoy y Javier para del mañana. Valle, director, sí. Está también con nosotros Javier del Valle. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a los dos y a toda la audiencia ahí desde Frankfurt. 2:30, en 20 minutos. Parece que el dato del PIB en Estados Unidos va a ser no positivo, sino muy, muy positivo. Si miramos el GDP Now de la Fed en Atlanta de ayer, crecimiento que podría estar incluso por encima del 3%. ¿Cómo ve el mercado? ¿Cómo espera en este tono negativo un dato muy, muy positivo para la economía norteamericana, ¿no? A ver, hay una gran diferencia entre Europa y Estados Unidos. Vamos a distinguir esta forma.
Mira, fíjate, la primera en términos de inflación. En términos de inflación, si miramos ya no el CPI o medidas como el IPC, que son medidas retrasadas de la inflación, si miramos medidas de lo que espera el mercado, ¿de acuerdo? Esa expectativa de inflación futura, sí que es verdad que Estados Unidos, a medida que la Reserva Federal ha sido más estricta, sobre todo desde más o menos el Jackson Hole, porque en verano cometieron ese error de relajarse un poco, decir que habíamos llegado a la tasa neutral, y a partir del Jackson Hole todos los discursos se alinearon, ¿no? Los discursos de los miembros, incluso los más dovish, tuvieron un discurso bastante hawkish, todos los discursos se alinearon y empezaron con las fuertes subidas también. Eso lo que ha hecho en Estados Unidos es que, uno, las expectativas de inflación se anclen o incluso se reduzcan. Entonces, eso es lo que mira el mercado, las expectativas de inflación futuras, porque yo cuando invierto en un activo, pues yo qué sé, un bono o lo que sea, pues estoy mirando la expectativa de inflación futura para ver esa tasa real que me va a quedar, ¿no? Si miramos el lado de Europa, la medida favorita del Banco Central Europeo, que sería la expectativa de inflación 5 años en adelante, si miramos la anterior reunión, que lo he estado revisando antes de empezar la anterior reunión, estaba en el 2,2 en la reunión anterior del Banco Central Europeo. Ahora está en el 2,3. O sea, no, aunque hemos visto subidas de tipos de interés en la última reunión y la anterior, todavía las expectativas de inflación no se están reduciendo, por lo menos a 5 años vista, y tampoco se están anclando. Entonces, creo que el Banco Central Europeo tiene una tarea más complicada que la Reserva Federal, porque la Reserva Federal se está sustentando en que el mercado, pues sí que es verdad que indicadores económicos van mostrando, como pueden ser los PMIs, como pueden ser indicadores adelantados, como puede ser el indicador ley, que mide las variables de indicadores adelantados y hace un composite, y veíamos que el ley en términos interanuales perdía ese nivel de cero, lo cual mostraba caídas en la actividad económica estadounidense, pero a pesar de ello se apoyan en ese mercado laboral fuerte. Entonces, tienen como más margen de maniobra. En cambio, en el Banco Central Europeo tenemos esa línea fina entre querer parar la inflación porque es un problema de narices, pero también tener una economía muy débil y una actividad económica muy débil que se está deteriorando cada vez más. Hemos visto los PMIs, los últimos PMIs, la inflación sigue disparada, por tanto, claro, tienes que actuar, pero si actúas de más y te vas pasando, pues al final la economía se va a resentir mucho más fuerte que, en mi opinión, en Estados Unidos. Esto es lo que he venido diciendo en las últimas reuniones, que creo que Estados Unidos, aunque esto sea una recesión global o a nivel global estén todas las regiones sufriendo, creo que Estados Unidos está mejor posicionado que el Banco Central Europeo de cara a eso. Y por otro lado, pues lo que me has preguntado, el PIB del tercer trimestre, se espera que sea positivo por cambios, sobre todo en la balanza comercial. El déficit de la balanza comercial estadounidense se ha ido haciendo menos negativo. Este mes se ha revertido un poco, pero si cogemos los 2 últimos trimestres que contarían también, pues se ha hecho un poco menos negativo, y sabemos que, bueno, en el output generado por Estados Unidos las importaciones restan, pero las exportaciones suman. Entonces, si ese déficit comercial se hace más negativo, pues puedes tener ahí pues puedes tener ese cambio, ¿no? Se espera por encima del 2,6% por Wall Street, y lo que has dicho, el GDP Now de Atlanta, que es un modelo estimado de la Fed de Atlanta, espera un 3,1. Si estamos en esos niveles, es un cambio drástico con los 2 anteriores trimestres. Lo que pasa que no deja de ser un trimestre. Hay que ver en perspectiva cómo evoluciona y sobre todo de cara a 2023. Ya estamos, por ejemplo, viendo el ajuste en beneficios de las megacaps que está viendo estas semanas, donde todo se va resintiendo, tanto efecto dólar alto y también subidas de tipos. Enseguida vemos el efecto también en el mercado de esa decisión, a la que le queda apenas un minuto. Marta Vilar, vamos a estar mirando también el comunicado, pero no